Hoy vamos a ver la graficación de funciones trigonométricas inversas. Vamos con el primer caso de la primera función trigonométrica inversa, que es la cotangente. Recordemos que las funciones trigonométricas inversas, cuando hablamos de funciones trigonométricas inversas, valga la redundancia, nos referimos a las funciones cotangente, secante y cosecante. Vamos con el primer caso, que es la función cotangente. Antes de hacer todo el procedimiento, quiero que tengamos claras tres cosas. La primera, la función cotangente se expresa siempre de esta manera, f de x, cot, y mi argumento, ¿no? Muy bien. Al igual que en la función tangente, para graficar, hay que saber el número de asíntotas que voy a tener en mi intervalo a graficar, ¿no? Al igual que en todas las funciones, en los ejemplos que ya hicimos, siempre que te dé el ejemplo de la función, te voy a dar el intervalo de dónde graficar y el paso, ¿no? De cuánto en cuánto se tiene que ir graficando. Entonces, dentro de este procedimiento, entonces lo primero que hay que hacer es determinar el número de asíntotas. Ya que se tiene el número de asíntotas, porque la función cotangente, al igual que la función tangente, va a tener asíntotas, solamente que ahora van a cambiar de posición. Ya que se tiene el número de asíntotas, se calcula el lugar de las asíntotas, ¿no? Dependiendo obviamente del número de asíntotas que tengamos. Y algo muy importante, ¿no? La función cotangente, aquí la función cotangente general, la función cotangente de x, la función genérica de la función cotangente, tiene esta gráfica, ¿no? Si se dan cuenta, a diferencia de la función tangente, lo único que cambia es la posición de las asíntotas y el orden o el sentido de crecimiento y decrecimiento que tiene la función cotangente, ¿no? La función tangente, su sentido de crecimiento era más o menos en este sentido, ¿no? Iba de menos a más, ¿no? Desde los valores más pequeños de x a los valores más grandes, el crecimiento iba de menos a más, ¿no? En la función cotangente es al revés, va de más a menos. Entonces, bueno, para que todo quede más claro, vamos de una vez con el ejemplo, ¿no? Mi ejemplo dice, grafica la función f de x igual a cotangente de 2x más 1. En un intervalo de 0 a 2 pi con un paso de 0.2 pi. Entonces, bueno, como saben, primero que nada hay que verificar que mi calculadora esté en radianes. Y, bueno, segundo paso, acuérdense que primero tengo que hacer mi tabla, ¿no? Mi tabla con este intervalo de 0 a 2 pi. Aquí ya lo puse como nos lo va a poner en la calculadora, en forma decimal. Y, bueno, antes de meter mis valores en la calculadora, hay algo muy importante. Si ustedes en su calculadora buscan, ven en los botones de las funciones trigonométricas, no van a encontrar un botón que diga cotangente, ¿no? Solamente su calculadora tiene tres botones, cotangente, seno y coseno. Tangente, perdón, seno y coseno, ¿no? Su calculadora solamente tiene tres botones. El botón de tangente, el botón de seno y el botón de coseno. Entonces, ¿cómo van a escribir el cotangente? ¿Cómo van a meter la función cotangente en su calculadora? Pues bueno, entonces para mi calculadora, obviamente voy a meter a la función tabla y voy a ponerle mi función, la voy a poner como f de x igual a, pongo mi botón de fracción, 1 entre tangente de 2x más 1. Y de esta manera, así es como voy a obtener mi función, o es como voy a meter en la calculadora mi función cotangente. Entonces, esto es lo que voy a poner en la calculadora, porque en la calculadora no hay botón para meter esto. Esto es lo mismo que esto, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, procedo a meter estos datos procedo a meter esta función a mi calculadora para obtener estos datos. Muy bien, pues ya tengo mis valores. Esos son los valores que me da la calculadora en mi función de tabulación. Y bueno, como ya saben, estos valores, pues ya lo que voy a tener que hacer es ubicarlos aquí en mi plano cartesiano para con ello unirlos y obtener el trazo de mi gráfica, ¿no? Muy bien. Ahora, muy bien, al igual que la función tangente, ahora lo que sigue es obtener la posición de las asíntotas. Acuérdense que eso me va a ayudar a marcar perfectamente el trazo de mi gráfica, ¿no? Que el trazo de mi gráfica quede bien definido, ¿no? Ya que con las asíntotas me va a indicar hacia dónde se tiene que dirigir mi gráfica, aunque tenga pocos puntos para graficar. Entonces, bueno, primero que nada calculo el número de mis asíntotas, ¿no? N igual a 2b, ¿no? Entonces, N igual a 2b, ¿no? Mi b, pues es el coeficiente que tiene la x en mi argumento, que en este caso es 2. Entonces 2 por 2, 4.
Entonces, esta función va a tener 4 asíntotas en este intervalo de 0 a 2pi. Muy bien. Entonces, ya que sé cuántas asíntotas tengo que calcular, entonces ahora sí hay que calcular el lugar de esas asíntotas con esta fórmula, ¿no? Esta fórmula, si se dan cuenta, sí es muy diferente a la de tangente, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Ahí para que lo anoten en su formulario personal. Entonces, bueno, vamos a calcular el lugar de las asíntotas. Acuérdense que la n, aunque bueno, esta n es el número de asíntotas totales, para ir calculando cada una de las asíntotas, aquí en la fórmula dice n. La n la vamos a variar, o vamos a tomar valores de n de 0 hasta esta n que calculamos, que es 4. ¿no? Entonces, la primera asíntota la vamos a calcular con n0. ¿no? Entonces, 1, sustituyo 1 entre b, acuérdense que este es b y este es c. B vale 2 en este caso, por n, acuérdense, como estoy en n, siempre tenemos que empezar desde 0, ¿no? Y la primera asíntota la voy a calcular con n valor a 0, ¿no? Entonces 0, pi, menos c, ¿no? Aquí como mi c es positiva, no se modifica el signo de mi fórmula, ¿no? Si c fuera negativa, aquí se modificaría y sería más. Muy bien. Mi segunda asíntota va a ser x1, medio, en donde n le voy a poner el valor de 1, ¿no? Entonces sería 1 pi menos 1. Muy bien, mi segunda asíntota, tercera asíntota, perdón, sería un medio de, ahora n valdría 2, pi menos 1. Y por último, mi cuarta asíntota, un medio de 3 pi menos 1. Y listo. Y listo. Entonces, tengo que hacer ahora estas operaciones para calcular el valor y la ubicación de cada una de mis asíntotas. Las meto en mi calculadora y los resultados que obtengo son estos. Entonces, mi primera asíntota, menos 0 en menos 0.5, la segunda en 1.07, la tercera en 2.64 y la cuarta en 4.21. Muy bien. Entonces, ahora lo que sigue es, antes de graficar todos estos puntos, primero voy a ubicar mis asíntotas, ¿no? Entonces, bueno, algo muy importante aquí. Entonces, si se dan cuenta, la primera asíntota dio negativa, dio en menos 0.5. Y si se dan cuenta, mi intervalo me lo están pidiendo de 0 a 2pi, ¿no? 2pi que es 6.28, ¿no? Ojo, aquí acuérdense, el eje X igual lo voy a poner no lo voy a poner en pis, lo voy a poner, como mis valores van de 0 a 6, voy a ponerlo de 1 en 1 hasta el 7, ¿no? Y pues bueno, entonces como esta asíntota salió negativa, entonces esta asíntota no la voy a graficar. ¿Por qué? Porque está fuera de mi intervalo. Entonces, si hay asíntotas al momento de calcularlas que me den negativas, esas asíntotas no se grafican. Y pues bueno, entonces esta asíntota no la voy a graficar porque quedaría aquí, ¿no? Y les digo, no la grafico no porque no se deba de graficar, sino porque no la voy a graficar porque mi intervalo es desde el 0 hasta el 2pi, ¿no? Hasta el 6.28. Y esta asíntota está fuera de ese intervalo. Entonces, bueno, la segunda asíntota, si la gráfico, está en 1.07, va a quedar aquí. ¿Sale? Aproximadamente. La tercera asíntota en 2.64, o sea, aproximadamente por aquí. La tercera asíntota en 4.21, o sea, aproximadamente por aquí. Y listo, ¿no? Muy bien. Ahora bien, ahora vamos a ubicar cada uno de estos puntos en mi gráfica. Y listo, ya están ubicados mis puntos, ya están ubicados estos puntos con su respectiva coordenada X aquí en mi gráfica. Espero que sí se vean bien en el video. Y pues bueno, ahora lo que corresponde es unirlos. Entonces, igual que en la función tangente, lo que les decía, ¿no? Si se dan cuenta, si yo no hubiera marcado las asíntotas, si hubiera intentado graficar con los puros puntos, obtener la forma de la gráfica iba a ser muy complicado, ¿no? Entonces, ubicar las asíntotas me ayuda mucho a que, aunque con estos poquitos puntos, pueda obtener bien el trazo de bien o de manera correcta el trazo de la gráfica, ¿no? Entonces, ya nada más lo que vamos a hacer es unir precisamente los puntos, ¿no? Y seguir el camino
de la gráfica, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí yo sé que tengo que unir estos dos puntos. Y bueno, como yo sé que la gráfica, esta gráfica, independientemente de aquí, de cuánto tenga aquí en el argumento, yo sé que siempre una gráfica de cotangente, una función cotangente, la gráfica siempre me tiene que dar muy parecido a la gráfica de cotangente genérica. Entonces, voy a unir los puntos intentando replicar la forma original de una función cotangente genérica, ¿no? Entonces, completaría mi gráfica de esta manera, ¿no? Yo sé que en la asíntota esta línea no debe de pegarse, ¿no? Simplemente la extiendo, ¿no? Hacia el infinito. Igual aquí, ¿no? Yo sé que después de una asíntota, la gráfica tiene que tomar esta forma, ¿no? Entonces, simplemente hago lo mismo, puedo seguir el mismo trazo, pero uniendo los puntos, obviamente, que marqué, ¿no? Y listo. Igual, la hago del otro lado. Yo sé que tiene que seguir así después de una asíntota, pues igual trazo, ¿no? Y listo, ¿no? Y igual hago lo mismo de este lado. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Aquí me quedó volando este puntito. Y esto quiere decir dos cosas. Como aquí me salió una asíntota negativa, y ya dijimos que, bueno, sí debieron haber 4 asíntotas en mi gráfica, quiere decir que, bueno, esta asíntota que salió negativa, obviamente, como ya no la graficamos, la cuarta asíntota que estaría dentro de este intervalo tendría que salir con otro número. Tendríamos que haber hecho hasta n4, ¿no? Habría que calcular x4 para obtener este valor, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente siguiendo este patrón, observamos que obviamente este puntito, si yo lo uniera con este, no coincidiría la gráfica con la gráfica genérica, ¿no? Entonces, pues bueno, entonces suponemos que la asíntota está muy probablemente de este lado. Como ya la calculamos, no hay problema. Si tú me haces esto en el ejercicio normal, está bien, ¿no? Si te salió o sea, en palabras más sencillas, si te salió una asíntota negativa, y obviamente tú calculaste 4 asíntotas, ok, ya no me calcules la siguiente asíntota, así déjalo, porque yo sé que como te salió una negativa, pues obviamente la cuarta asíntota no la calculaste, ¿no? Y no es necesario que me lo completes. Y ya nada más simplemente sabes que de este punto a este punto hay entre este punto y este punto hay una asíntota, ¿no? Y la estimas, ¿no? La estimas, ¿no? Aproximadamente debe encontrarse por ahí la asíntota. Y pues bueno, y así quedaría nuestra gráfica de nuestra función cotangente.